El misterio de las dos tablas de los 10 mandamientos que tú no sabes. ¿Recuerdas cuando Dios dio a Moisés las dos tablas de los 10 mandamientos? ¿Tú recuerdas dónde Moisés los guardó? Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Deuteronomio 10:3 hasta 5 nos dice: Y hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Versículo 4. Y escribió en las dos tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en el medio del fuego, el día de la asamblea, y Jehová me las dio. Versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. ¿Qué más Jehová me mandó? Vamos a ver en Éxodo 25:9 nos dice: Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. No fallar ni lo mínimo. Versículo 40 dice: Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mi pregunta es: ¿por qué Dios era tan severo sobre el asunto del diseño? Mira que nos dice en Hebreo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, todas las cosas que Moisés tenía que hacer eran copias de lo celestial. Es decir, todo hechos conforme el diseño. Pon atención, el santuario, el templo, fue hecho completo. Los 10 mandamientos en el arca, allá atrás, están en el santuario. Diseño perfecto, es decir, copias perfecto del cielo Moisés hizo. Ahora, las gentes dicen hoy: estas copias ya no es para nosotros más, ya se devaluaron, no es para nosotros más. ¿No? ¿Eso significa que el original se devaluó? Ojo, Dios mostró al apóstol Juan en una profecía muy interesante. Apocalipsis 1:10 y 11. Mira que Dios habló a Juan, diciendo a Juan: Dios dijo a Juan: escribe todas las cosas que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, Juan tenía que ver todo lo que Juan vio en visión. Juan tenía que escribirlo y mandarlo a las 7 iglesias, que es a nosotros también hoy. Apocalipsis 11:19. Mira que Juan vio cuando Juan estaba escribiendo. En Apocalipsis 11:19 nos dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es decir, Juan tenía que escribir la visión, y escribiendo para mandar para la iglesia, Juan vio el templo de Dios en el cielo, y ahí dentro Juan vio el arca de su pacto. Es decir, el arca de su pacto Juan vio allá en el cielo. Y mi pregunta es: ¿Juan debía escribir a las iglesias que el arca está en el cielo con los 10 mandamientos ahí dentro? Ahora, ¿qué hay dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento. Interesante. Es por eso que Santiago 2:10 hasta 12 nos dice: si ofendiere en un punto, es culpable de todos. Y versículo 12 dice: hablad, haced como los que van a ser juzgados por la ley de libertad. Porque recuerda que en el juicio vamos a ser juzgados conforme los 10 mandamientos, que es la norma del juicio. Recuerda, estas copias fueron usadas para juzgar cuando estaba en la tierra. Cuando el copia estaba en la tierra, cuando Moisés lo hizo todo, recuerda, eran copia para usar aquí en la tierra. ¿Qué significa? Los 10 mandamientos era copia que ellos usaban para juzgar al pueblo.
Voy a darte un ejemplo. ¿Tú recuerdas? La mujer adúltera querían apedrearlo. ¿Por qué? Se rompió el séptimo mandamiento que decía no adulterar. Otro ejemplo. Acán fue apedreado. ¿Por qué? Porque se robó, que es romper el octavo mandamiento. En el tiempo de Jacob, Jacob mintió que era el noveno mandamiento. Y Jacob era fugitivo, ¿no recuerda? Tanto tiempo. Hasta Lucifer codició a Dios, que es codiciar. Es decir, estos 10 mandamientos eran lo que usaban aquí en la tierra para juzgar el pueblo. Ahora, en el cielo, los 10 mandamientos están ¿con qué propósito? En el juicio, tú y yo vamos a ser juzgados con los 10 mandamientos. Es decir, hoy en día, cuando la gente nos muestra que los 10 mandamientos no es vigente más, ojo, porque los 10 mandamientos están en el cielo esperando cuando tú y yo tenemos que pasar delante del juicio de Dios. Y un punto más, todo lo que es celestial es eterno. Los 10 mandamientos original es eterno porque es del cielo. Es decir, ten en cuenta que todo lo que es celestial es eterno. Los 10 mandamientos original celestial es eterno, intacto, sin quitar ni uno. Por eso los 10 mandamientos nos dice, si falta uno, es culpable de todos. La Biblia es claro cuando habla. ¿Tú tienes 2 minutos más? Ve qué más Dios nos quiere mostrar. ¿Qué es pecado? Primero de Juan dice, 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Otra pregunta, ¿por qué Lucifer fue echado del cielo? Y sigue el 28:16 nos dice, porque el diablo pecó. Lucifer pecó y fue echado del monte de Dios. Ahora, si el diablo pecó en el cielo, significa que hay una ley que el Lucifer infringió en el cielo. ¿Cuál es esa ley que el diablo infringió? Los 10 mandamientos. Ajá, es por eso que el diablo enseña a las gentes para decirte que la ley se invalidó. Para decirte ya los 10 mandamientos no es para nosotros, es para que tú también queda afuera de la salvación como Lucifer es afuera de la salvación. Ojos, comparte. El mensaje de Dios es importantísimo. Comparte para las otras personas. Conoce el mensaje importantísimo de Dios. Que Dios te bendiga.